bíblico son los padres y los que fungimos como padre. Esos somos lo que podemos marcar la diferencia en el niño. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Estamos aquí como siempre en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, donde siempre te traemos una palabra poderosa, una palabra de bendición para tu vida, para tu ministerio, para tu casa y para tu familia. En el día de hoy tenemos una tremenda mujer de Dios que nos ha traído un tema muy interesante. Así que yo te pido por favor que donde sea que tú estés, te acomodes para que puedas recibir una palabra poderosa. Así que yo voy a dejar que ella se esté presentando a la audiencia. Buenos días, Cindy, un placer estar compartiendo contigo en este espacio que nos abre Excelencia Cristiana TV. Amén. Mi nombre es la pastora Cindy Parreño, de la Iglesia de Dios Fuente de Amor, del Ministerio Mujeres Transformadas. Wow, gloria al Señor. Tremendo pastora, gloria a Dios. Queremos saber entonces cuál es el tema que usted nos trae en el día de hoy. Hoy quiero tratar un tema que personalmente creo que tenemos que todo lo que crecimos dentro de la iglesia hablar de este tema, y es el desarrollo de los niños dentro de la iglesia, Wow. dentro de la casa de Dios. Gloria a Dios. Este tema, le digo que debemos desarrollarlo todo lo que hemos crecido dentro de la casa y hemos crecido amando la iglesia, porque tuve el privilegio de ser presentada en el templo y de crecer en el templo. Y ha sido una de las bendiciones más grandes que me hayan podido dar mis padres, el dejar que yo creciera guiada por los sacerdotes, guiada por los hombres y mujeres de Dios dentro de la casa, sirviendo al Señor, amando el ministerio, y por eso podemos decir que hoy hemos sido sellados con el ministerio de pastorear y de cuidar a otros, precisamente porque hemos sido muy amados dentro de la casa de Dios. Wow, gloria al Señor. Amén. Pues el escenario es suyo, pastora. Gloria a Dios. Me gustaría compartir con la audiencia este texto de Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2. Amén. Dice la palabra de Dios: de la boca de los que maman y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para callar al enemigo y al vengativo. Wow, tremendo. Estamos hablando de un fundamento y estamos hablando de fortaleza, Sí. basado en lo que se podía interpretar que la iglesia es lo más sencillo. Incluso algunos dicen, los niños son el futuro. Y hemos aprendido a lo largo que los niños no son el futuro de la iglesia, los niños son un presente. Ellos tienen un nombre, ellos tienen unos apellidos, ellos deben ocupar un lugar. Amén. Y deben desarrollar una posición dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Nosotros vemos en el ministerio de Jesús un caso que nos impacta muchísimo, y es que las mujeres traen los niños a Jesús para que Jesús lo bendiga. Sí. Y hay dos versiones, una de Mateo y otra de Lucas, y se resalta que Jesús, cuando ve ese trato, porque muchas veces lo que están rodeando al pastor, lo que están rodeando al cuidador de ovejas, no han entendido el misterio que él encierra, no han entendido el propósito de su llamado. Y es muy importante que los líderes alrededor del pastor o los líderes que trabajan en la iglesia comprendan el proyecto de Dios para su iglesia. Amén. Los discípulos no entendían, y ellos estaban acostumbrados a un ritmo, pero no entendían esa presión de las mujeres y de los niños, que tú sabes que frente a los milagros y frente a nada se contaban. No se contaban ni las mujeres ni los niños, simplemente eran los hombres. Era como que ellos querían seguir con un privilegio exclusivo, enfocado en otro grupo, pero Jesús dice: dejen los niños que vengan a mí. Amén. Por favor, no se lo impidan. Y dice
que este es un imperativo de Jesús, es una orden que Él da, diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Es decir, que de estos que maman y de estos que son niños que corretean, Jesús está diciendo, déjenlo que vengan al altar, déjenlo que vengan a mi presencia, déjenlo que ellos me acepten en su corazón, dejen que ellos levanten fortalezas dentro de la congregación. Aleluya. Y algunos pastores y algunos líderes han levantado grandes iglesias basado en el ministerio de niños, pero sin honrar a los niños. Wow, así es. Porque hemos utilizado a los niños como una carnada. La forma más fácil de atraer a los grandes es a través de los niños. Y empezamos una iglesia basada en llamar la atención de los niños y luego echamos los niños a un lado. No hay asiento especial para niños, no hay una posición donde el niño quede cómodo, no hay un culto especial de niños, no hay una sociedad de niños, no hay una pastoral que cuide y proteja a los niños y adolescentes. Y según los niños van creciendo, en la iglesia sufren desprecio y sufren mucho maltrato de esos discípulos, de esos líderes que están alrededor de Jesús, pero no han entendido que Dios tiene un propósito especial con esa generación. Te puedo decir que desde mi casa me enseñaron a respetar la casa de Dios, me enseñaron a ir a la iglesia, me educaron amando la escuela bíblica, pero tuve buenas maestras de escuela bíblica. Tuve maestras de escuela bíblica buenas en el sentido de que esas mujeres amaban enseñar niños y amaban el impartir la clase de Dios. Y con lo poco, lo mucho que tuvieron, hicieron lo mejor posible. Tuvimos un espacio para desarrollarnos en las artes dentro de la iglesia. Pudimos declamar, pudimos hacer dramas, pudimos danzar, pudimos desarrollarnos y sentir que éramos importantes. Encontramos una congregación donde nos enseñaron a predicar en el púlpito. No esperaron ese momento de que seamos bautizados para podernos dar una oportunidad para cantar, para presentarnos, para poder hablar de Jesús, para salir por la calle y ser las misioneritas y los misioneros y decirle a la gente un texto bíblico que nos hicieron aprender de que éramos la sal y la luz del mundo. Wow, gloria a Dios. Pero lo más importante, Cindy, es que nos enseñaron integridad. Para poder ministrar a Dios, ustedes tienen que ser ejemplo desde su propia casa. Ustedes tienen que ser niños que escuchen a sus padres. Ustedes tienen que ser niños que obedezcan a sus padres. Nos enseñaron a orar, nos enseñaron a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y es increíble cuando ya hay una manifestación evidente de Dios y tú comienzas a danzar en el Espíritu y tú comienzas a oír que Dios te habla. Y como niño puedes hincarte y a veces hasta darle quejas a Dios acerca de tus padres, de injusticias que se dan en el hogar. Y tú puedes sentir el amor del Abba, Padre. Cuando tú vas al altar y Dios te abraza, y Dios te entiende, y Dios te escucha. Cuando pasas de ser la estudiante con peor calificación en tu aula, cuando te pasan de curso de manera provisional porque tus calificaciones son muy bajas y tú comienzas a decirle, Señor, ayúdame, y de repente eres la estudiante más destacada del servicio. Yo tengo que decir esto y agradezco que me den la oportunidad y le decía al Señor, ¿qué llevo, qué digo en esta oportunidad en Excelencia Cristiana? Y es que tengo que decir, eso pasó conmigo y eso pasó en la casa de Dios y por eso yo amo la casa de Dios. A veces tengo la oportunidad de ir a sepelios de personas que fueron mentores, de personas que me dijeron vas bien, de personas que me dijeron te puedo dar un consejo y se sentaron y me aconsejaron, de personas que cuando vieron injusticia incluso se levantaron y me defendieron. Digo, wow, parte del carácter que tengo es el legado de ellos. ¿Por qué? Porque siempre se dice lo mejor de la persona en el momento que se van a sepultar. Siempre se hace una reseña
o te llega a tu mente todo lo que esa persona representa para ti. Y tú dices, en mi carácter hay parte de eso y ha sido el legado de esa persona sobre mí. Tuve la oportunidad en estos días de ir a visitar esa persona que me presentó delante del altar cuando era una bebé, y estamos hablando de Salmo capítulo 8 que dice, levanto fortaleza de los que maman, de esos bebecitos. Y esos tutores que me acompañaron siempre se tomaron el tiempo para decirme, ven, entra a nuestra casa, siéntate ahí, hija, te podemos dar un consejo. Y recuerdo que días antes de morir, uno de esos tutores veía una ansiedad en él mientras estaba en el hospital. Era como que no se quería ir. Y mi madrina le decía, viejo, ¿qué te pasa? ¿Tú estás preocupado por el culto relámpago de la esquina? ¿Tú estás preocupado porque no va a poder agarrar el megáfono y seguir diciendo que Cristo viene? Y son historias y momentos que te marcan. Porque ahí entendí la historia de Rick Warren cuando él dice que su papá al morir lo que decía es uno más para Cristo. Wow. Uno más para Cristo. Y me reunía el día pasado y mi madrina me abrazaba y me decía, dime en qué estás, me siento bien contigo, me siento bien con lo que haces. Y uno dice, wow, qué lindo es saber que alguien sembró una semilla en ti y esa semilla pudo dar resultado. Y por eso quiero levantarme a favor de la generación que está surgiendo en la casa, porque me preocupa que sean maltratados. Me preocupa que alguien no le dé un lugar. Me preocupa que no tengan una silla en el templo. Me preocupa que alguien no lo vaya a visitar cuando ellos falten porque están enfermos. Lo que crecimos en la casa, vimos una canción interesantísima que hablaba de Pedrito y era basada de una historia bíblica, de una maestra bíblica. Y Pedrito era un niño fiel a la escuela bíblica que nunca faltaba. Pero un día Pedrito dejó de ir a la escuela bíblica y ya la maestra se preguntaba, ¿dónde está Pedrito? Ese niño inquieto, ese niño participativo, no lo veo. Pero pasaron una semana, pasaron otro. Los padres de Pedrito no estaban conectados con la maestra, no estaban conectados con la iglesia. Y tú sabes qué pasó. Pasaron varias semanas en que la maestra pudo dar con el hogar de Pedrito. Y cuando llegó a la casa, la madre le dijo, mi Pedrito no está, mi Pedrito se fue, mi Pedrito murió. Pedrito, hasta el último momento, preguntó por la maestra de escuela bíblica, que funge como su pastor, funge como su líder, pero hubo una confusión. Y quiero decirte que hay que levantar un ministerio de niños serio dentro de la iglesia. Un ministerio que no solamente cree ese espacio con una clase bíblica, sino que no sea una clase bíblica improvisada. Creo que tiene que ser una clase bíblica preparada y especializada para niños. Así es. He descubierto que en el corazón de Dios está sembrar alegría en ellos. Creo que en el corazón de Dios está que ellos se paren y brinquen y corran dentro de su casa, porque es la esencia de ser niño. Y tenemos que a través del juego, del cántico, de la palabra dada hasta como un cuento, como una historia que parezca fantasiosa, porque si hay algo que nosotros hemos visto es que la palabra de Dios se cree en fe. Y no hay nadie más sencillo para creer la palabra de Dios que un niño, porque el niño cree en cosas maravillosas. Y hay tantos cuentos de hadas que ahora han sido dañados, pero sabemos que la historia de Dios parecen cuentos de hadas, pero no lo son. Si el niño puede creer todas estas historias de que Jesús multiplica los panes y los peces, de que cuando se ora por un enfermo, ellos pueden ser sanados, yo creo que sí se va a cumplir esa parte donde dice que ellos heredarán el reino de los cielos y los que son como ellos también. Wow.
Es más fácil para el niño creer en estas verdades bíblicas y activarla. Por eso cuando un padre sabe formar bien un niño, él se convierte en un gran predicador presente. Él se convierte en un gran hombre de Dios presente. Él restaura, él comparte, él da. Él tiene una forma diferente de conducirse. Entonces tenemos que ser serios con la clase de niños, con el discipulado de niños, con ayudarlo con toda esta guerra del bullying. Yo creo que nuestros niños dentro de las escuelas, dentro de los colegios, pueden ser una luz para resolver el tema del bullying. ¿Sabe por qué? Porque el niño es una fortaleza. El Salmo le está diciendo, oye, yo voy a hacer una fortaleza, yo voy a crear barreras, yo voy a destruir, oye, de la boca de los que maman, de los niños y de los que maman. Entonces, ese niño que tiene amor de Dios, sabrá comunicarle amor a ese amiguito porque él va a poder detectar cosas que tú y yo desde la casa no detectamos. Sí. Y él va a poder ministrar una palabra que tú y yo quizá no tengamos la oportunidad de ministrar ni sabemos, porque muchas veces no entendemos el lenguaje en que los niños se entienden. Así es. Pero de niño a niño puede haber una gran ministración. Sí. Entonces, debemos conectar también con los padres desde la clase. ¿Por qué? Porque el guía de los hijos son los padres, el gran influyente del hijo son los padres. No somos los pastores, no somos los maestros bíblicos, son los padres y los que fungimos como padre. Esos somos lo que podemos marcar la diferencia en el niño. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos en qué condición vive el niño, a veces el niño es hijo de una madre soltera, a veces el niño es hijo de un padre borrachón, a veces el niño es hijo de un padre muy trabajador que vive fuera del país y que no puede dedicarle ese tiempo de ese abrazo, de esa guianza, de ese cuidado, de llevarlo a clase. A veces el niño es hijo de una prostituta, a veces el niño es hijo de una mujer que está herida, de una mujer que está destruida y que esa mujer necesita ser edificada. Entonces sí podemos conectar desde el Ministerio de Niños con todas estas familias y decirle, oye, yo quiero ayudarte a formar tus hijos, yo quiero que tú me permitas ser su tutor junto contigo, yo quiero ser ese ayo que lo conduzca a Dios, permíteme darme una autorización. Entonces los padres van a tener también madres espirituales, padres espirituales, que ellos puedan buscar un consejo, una guianza, una dirección, porque vemos tantos padres que se exaltan, que se incomodan con los hijos y lo que hacen es que los maldicen. Y a veces en buen dominicano se maldice con malas palabras, pero hay buenas palabras que son maldición sobre nuestros hijos. Hay muchas veces que le decimos, tú no sirves. Hay muchas veces que simplemente decimos, yo sabía que no te iba a salir bien. Y no estamos depositando confianza. Exacto. Cindy, y se hace mucho daño y se destruye. Habemos dentro de los derechos del niño el derecho a la recreación. Hay muchos padres que apenas comen y menos tienen tiempo para crear espacios dinámicos donde los hijos puedan correr. Hay una mala creencia que el niño cuando está sentado y como una momia, ahí es que está bien. Y en mi propia experiencia como madre, viviendo situaciones como hijo, tuve que leer algunos libros, tuve que buscar ayuda, tuve que decir, oye, alguien auxíliame, porque yo quería tener los hijos perfectos dentro de la iglesia y esa perfección era quizás no dejarlo que sean niños. Y eso tenemos que irlo cortando para que cuando ellos lleguen a la adolescencia su gran pasión y su gran amor sean seguir las pisadas de Jesús. Así es. Entonces debemos de conectar con las familias, debemos de crear espacio para darle alegría y para trabajar las tristezas y los traumas de nuestros niños. Debemos enseñar a los niños y adolescentes a creer en el poder de Dios a través de la oración. Los discípulos fueron muy inteligentes cuando le decían a Jesús, enséñanos a orar. Y nuestros niños también nos van a decir, enséñanos a orar. Y alguien tiene que enseñarle a hacer una oración, no de religión, sino una oración de comunicación con el Dios que está con ellos en todas partes.
dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hay muchas promesas de Dios de guardar nuestra generación, porque Dios es un Dios de generación. Él va de tiempo en tiempo, obrando, ministrando, salvando vida, y asimismo es el ángel de nuestros hijos. Nosotros no podemos como padre cuidar a nuestros hijos como deberíamos. Sí. La sociedad, la presión, la economía, muchas veces nos orillan a no estar todo lo que deberíamos estar. Sí. Pero qué bueno es que Dios sea el tutor de nuestros hijos. Qué bueno tener una iglesia que nos acompañe. Qué bueno es oír una palabra de Dios. El día pasado hablábamos y orábamos por los jóvenes, por los niños, por la juventud, los adolescentes de la iglesia. Y mientras orábamos, el Señor revelaba que habían peligros y acechos alrededor de nuestros jóvenes y pudimos reprender al maligno. Qué bueno tener iglesia que le digan a los padres, está alerta porque hay algo que quiere dañar a tus hijos, porque hay algo que está acechando, porque la iglesia tiene visión. Entonces debemos de enseñarle a nuestros hijos que aunque manden en valle de sombra de muerte, aunque se sientan en medio de un peligro, aunque en algún momento se sientan solos, no tengan miedo porque Dios estará con ellos. Amén. Y que no se ora solamente antes de acostarse y no se ora solamente al levantarse, se ora siempre, en todo momento y en todo lugar, porque donde quiera que estemos, la mirada de Dios está sobre nosotros. José oró en la cárcel. José oró mientras era secuestrado. José oró mientras era vendido. Y lo que pareció una maldición para su familia se convirtió en un propósito para su pueblo. Wow. Es decir, que de José Dios levantó también fortaleza. Sí. Y Dios nos presenta a través del libro de Génesis muchas historias de niños. Nos presenta a Caín, y cuando en el corazón del niño está la necedad. Me encanta el proverbio que me dice que con la corrección puedo quitar la necedad del corazón del niño. Porque la necedad estaba en el corazón de Caín, y al no ser corregido, al no ser sanado, Caín fue muy diferente a Abel, aún siendo de la misma familia. Entonces hay que enseñarle a ellos a tomar decisión por Dios. Hubo un momento ya a mis 9 años que me dijeron, tienes que decir si tú realmente quieres servir a Dios. Pero ya el amor de Dios me había cautivado. Ya yo había aprendido a orar, yo había aprendido a llorar. Aprendí a limpiar la iglesia por amor, porque era una forma de agradar al Padre que me cuidaba. Aprendí a honrar a mis padres porque Dios me decía, honra a tus padres, porque hay una bendición para ti cuando lo honras, respétalo, cuídalo. Aprendí a decir cosas que eran ofensivas, cosas que no estaban bien, pero a ser reprendida y corregida de manera inmediata por el poder del Espíritu Santo. Es interesante cuando crecemos en este ambiente, y aunque en la escuela me junté con personas que venían de hogares que eran de otra manera, el Señor me enseñó a ser influyente. El Señor me enseñó a ministrarle a esos jóvenes, y que muchas veces sus padres decían, si vas a ir a un lugar y es con Cindy, el permiso está dado. Porque había una confianza como si yo fuera un adulto, porque los padres estaban viendo algo en mí diferente a los demás niños. Y era la gracia de Dios. Mi grupo de amigas, le puedo decir que la mayoría entendimos eso. Es decir, que no fue algo muy personal, sino que fue un resultado del trabajo que hicieron las maestras, la iglesia en general, el pastor, apoyando al maestro de niños. Y me juntaba con mi pastor de niños en días pasados, y también él me decía, me siento muy contenta con lo que Dios hace contigo, y yo le decía, no puede esperar otro resultado, el trabajo que usted ha sembrado. Fue un privilegio para mí cuando tenía que depositar mi primer diezmo, cuando tenía que depositar mi ofrenda, cuando de cada cosa que Dios me daba yo podía ir a la canasta y depositar algo, y yo sentía que estaba cumpliendo con un deber cristiano.
y ver los pastores cuando te abrazan, cuando te bendicen, cuando te tocan. Nosotras, la mayoría que pudimos celebrar bodas, siempre decíamos, el pastor Jasper Méndez tiene que estar ahí. Porque nosotros siempre queríamos que fuera el pastor, nuestro pastor de niña, no importa por cuánta iglesia pasáramos, si nos mudamos de sectores, donde vivía, sino que nuestro pastor sea quien bendiga nuestra unión matrimonial, porque para nosotros era una bendición, si algo adquiríamos, si algo se nos diera bien, que el pastor supiera que algo bonito de parte de Dios estaba pasando con nosotros. Entonces los pastores no nos podemos divorciar del ministerio de niños, y a veces estamos enfocados en cambiar el adulto, en cambiar el delincuente del barrio, al hombre fuerte del barrio. Estamos muy enfocados en que las mujeres se conviertan, pero hemos permitido que desde nuestras comunidades nuestros niños sean corrompidos y dañados. Hoy hay una amenaza más fuerte, porque hay personas que quieren adoctrinar a nuestros hijos con modelos de familias antibíblicos. Sí. Y eso me hace temblar. Cuando alguien le quiere enseñar a nuestras niñas a abortar, cuando alguien le quiere enseñar a nuestros hijos que se pueden formar hogares donde no hay una mamá y un papá, tiemblo. Cuando alguien quiere enseñarle un modelo de sexualidad no bíblico, no contra natura totalmente a nuestros hijos. Entonces, veo que en los últimos años hay menos ministerio de niños en la iglesia, hay menos gente que quieran trabajar con los niños, hay menos gente que quieran invertir en los niños, hay gente que están como los discípulos, pellicando a los niños en la congregación. El día pasado me decía una adolescente, pastora, te tengo que decir algo, porque tú no eres así. Y le dije, dime, ¿qué me tienes que decir? Y me dijo, ¿tú te acuerdas de una actividad que compartía contigo? Estaba llena de niños, era una campaña evangelística, no estaba enfocada en niños, pero dejamos que todos los niños se sentaran y sean parte de la actividad porque son parte de la iglesia. Y me decía, ¿tú ves por qué todos los niños estaban tranquilos, sentados en su silla? Y ella me dijo, alguien lo estaba pellizcando para que se quedaran sentados. Y ese alguien era de la iglesia. Y eso me marcó, me dolió. Y le dije, gracias por denunciarlo, gracias por decírmelo. Y me dijo, te lo digo porque yo sé que tú no eres así. Y es muy difícil que los adultos quieran tratar a los niños a base de maltrato. El respeto y la obediencia de los niños se gana con amor. Se gana cuando tú lo abrazas. Se gana cuando tú lo escuchas. Se gana cuando te inclinas, porque para ministrar al niño tú tienes que bajar. Así se gana el respeto. Entonces cuando tú le dices siéntate, él se sienta. Cuando tú le dices párate, él se para. Pero el adulto que conoce a un niño sabe que él no puede estar tanto tiempo sentado, porque más que una orden es un castigo. Entonces en algún momento tienes que permitirle que se mueva, tienes que permitirle que él corra, o tienes que hacer pacto y acuerdo. Bueno, mira, aquí yo necesito que tú te quedes quieto, pero yo te prometo que después vamos a correr, que te voy a sacar allí, que te voy a comprar un helado, y estás negociando un interés de él que él necesita, que el que está en su derecho, con algo que tú necesitas en el momento de parte de él. Entonces debemos enseñarle a escuchar la palabra y a amar la palabra y a deleitarse en la palabra. He visto que cuando el maestro bíblico, conozco pastores que han crecido junto conmigo y que defienden el ministerio de niños, como la pastora Susana Encarnación, cuando comienzan a hablar la palabra como el niño la entiende, hemos visto 200, 300, 400 niños, 500 niños y más niños quedarse quietos y quedarse cautivos. Es que no se quedan quietos frente a un ministro que no sepa ministrar a la altura de ellos, que no sepa conectar con su corazón y hablarle conforme a su necesidad. Y a veces por tu mediocridad, tú no tienes que hacerlo a ellos pagar. Estése quieto, no se muevan, ¿no? Hay muchas maneras, de manera que a ellos se sientan complacidos
de nosotros poderlo hacer cesar cuando está muy movido. Hay que irlo tranquilizando, pero en amor. La iglesia debe unirse, debe apoyar, debe estar haciendo este vínculo, dando palabra de afirmación. Lo hiciste bien, yo creo en ti, de aceptación. Gestionar los permisos. Cuando un niño, usted lo ve que da fruto y hay una actividad en la iglesia y no le dejan ir los padres, usted debe ir y hablar con ese padre y gestionar ese permiso. Pero yo sé que si usted ya de por sí es compañero de crianza del padre, ni siquiera tiene que gestionar el permiso. El padre lo que necesita es que usted simplemente lo llame para decirle, soy yo que ando con tu hijo. Porque él te lo va a entregar, así como entregaron a Samuel en el templo. Y cuando la palabra de Dios germina en el corazón del niño, ningún sistema diabólico va a prosperar. Por eso ellos han tomado el arco iris, que son los colores que más llaman la atención de los niños. Por eso ellos han querido infectar a los más chiquitos, porque Satanás sabe que hay una autoridad y hay poder de parte de Dios en nuestros niños. Y por eso él quiere robárselo para dañarlo, para castrarlo, para robarle su identidad. Y lo va a poder hacer a la medida que no hayan hogares que respondan a la necesidad del niño y a la medida que no haya una iglesia que salga por el niño. Entonces vamos a tener que aguantar un poquito de bulla, de ruido, de alegría de niño en la casa, porque ellos sean salvos. Quiero concluir este tiempo con este texto que me gusta del mismo maestro. Dice que en Mateo 21, del 15 al 16, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, presten atención a este chin, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, y a los muchachos aclamando en el templo, Hosanna, Hijo de David. Wow. Los niños y los muchachos entendieron que Jesús era Hosanna, Hijo de David. Aleluya. Los niños y los muchachos entendieron los que los levitas, los sacerdotes, los fariseos de aquel tiempo no pudieron entender. Y oye lo que Jesús le dijo. Ellos se indignaron cuando vieron a los muchachos diciendo esto y dijeron, oye lo que estos dicen. Lo cuestionaron porque entendieron que los niños no tenían esa visión. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Wow. Nunca lo leíste. La alabanza perfecta en el templo se la estaban dando a Jesús los niños. Todos sabemos que en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén había muchos hipócritas, muchos mentirosos que después de decirle Hosanna, dijeron crucifíquenle. Pero la perfecta alabanza salió en ese día de los muchachos. Wow, gloria a Dios. Así que vamos a dejar que los hijos se desarrollen en el templo. Vamos a sobrellevarlos, vamos a amarlos, vamos a corregirlos en amor, vamos a disciplinarlos en amor, vamos a albergarlos. Yo creo que muchas madres como Débora deben levantarse dentro de la casa y ser madre de multitudes y ser madres de generaciones y abrazar a aquellos que están siendo maltratados, aquellos que tienen un nombre pero no han sido reconocidos. Y debemos comenzar a darle un lugar en el templo a los niños, a los que maman, a los adolescentes, para que levantemos la juventud que va a defender la verdad de Dios en esta generación. Amén, gloria a Dios. Wow, tremendo, gloria al Señor. Es tremendo de verdad lo que usted está diciendo, pastora, porque hay mucha gente que a veces no ve la importancia que hay dentro de la iglesia, la importancia que tienen los niños. Y hay personas que muchas veces por no ver esta importancia
no le están dando el valor necesario, el tiempo, la dedicación que los niños necesitan. Yo soy un vivo testimonio realmente de esa predicación de los niños, porque a temprana edad yo conocí al Señor, la gloria y la honra del Señor, pero fue también a través de este sistema que había, de que se predicaba, que los niños se podían desarrollar, que ellos se sentían importantes. Porque a veces pensamos que llevar un niño a la iglesia y sentarlo en una silla ya, nosotros estamos cumpliendo con Dios, pero realmente no es así. Los niños necesitan sentirse que son útiles en la obra de Dios, sentirse cerca de Jesús. Por eso el Señor dijo, no le impidan que ellos vengan a mí, porque esto es de ellos. El reino de Dios le pertenece a ellos. Amén. Entonces, los niños en estos tiempos necesitan ese apoyo. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer en estos tiempos tan difíciles, donde los niños están siendo tan golpeados? Porque realmente, como usted decía, pastora, es una realidad. Ahora mismo hay un sistema que lo que quiere es que los niños crezcan, pero crezcan sin el fundamento de Dios. Crezcan, pero crezcan despiados, con una mentalidad totalmente fuera de la palabra. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de hacer de que esos niños puedan crecer con el temor de Dios. Amén. Amén. Que es lo más principal. Yo, mire, hace poco escuché de una joven que intentó quitarse la vida y ahora mismo hay una ola fuerte de depresión, ansiedad, de que la gente quiere acabar con su vida, que la gente siente que no tiene valor. Pero hubo algo que yo dije, porque yo también pasé por un proceso depresivo. Y yo dije, wow, Señor, cuánto yo te agradezco de que yo te conocí. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios, no importa por lo que esté pasando. El que tiene el fundamento de Dios, nadie se lo puede quitar. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Excelente, Cindy, que tú no compartes esa parte, porque en la parte de querer como maquillar las cosas y no tener una iglesia real, a veces se entiende que no hemos vivido situaciones. Sí. Cuando tú tienes ausencia de tus padres o cuando tú tienes situaciones duras, aún estando en la casa de Dios, tú sufres y vives momentos, pero como que lo mejor es saber que tú tienes el amparo y el abrigo del Altísimo. Así es. Nuestros niños sienten, nuestros niños viven procesos, a veces más fuertes que los adultos. He vivido muchos procesos, pero lo mejor que he tenido es ese principio que me enseñaron. Me enseñaron a hablar con Dios, me enseñaron a creer en Dios. Y Dios me ha sacado del valle de la sombra de la muerte. Y a veces salgo de un valle y entro en otro, porque la vida es eso. Entonces, el hecho de que tú crecieras en la casa no te impidió vivir un proceso depresivo, pero sí te ayudó a salir. Es muy diferente a quien no tiene a Dios, que cae en un vacío y se hunde. Y tú ves que hoy está en droga, mañana usa una droga mucho más fuerte, pasado está tirada en la calle, se prostituye, sale embarazada y no sabe de quién, sale con sida, con sífilis. Entonces aquí no, aquí nosotros vemos a Dios ahí, como dicen, esa fidelidad de Dios persiguiéndote, abrazándote, guardándote. Es increíble el amor del Padre con los hijos de la casa. Gloria a Dios, así es, gloria al Señor. Y esto es muy importante, de verdad que esto es una palabra que el Señor ha traído porque es necesaria, pastora, de que la gente despierte en ese ámbito y que le dé la importancia que tiene que darle. Porque hay veces que yo he visto que a veces empiezan a trabajar con los niños y luego sueltan eso. Sí. Ay, que son muy fuertes. Ellos empiezan muy bien y luego lo sueltan. Y hay gente que tienen pasión, y te voy a decir algo. Sí. Y la iglesia no le dan ni siquiera para que le compren la merienda a los niños. Nadie le aporta, nadie le suma. Ahí viene fulana y a veces tienen que valerse de personas alternas para poder desarrollar el ministerio de niños. Yo hago un llamado a los pastores a que si aparece uno en su iglesia que ame a los niños,
capacítelo, llévelo, páguele los cursos, déle el pasaje, ayúdelo, porque está defendiendo la generación más sagrada que puede crecer dentro de la casa. Así es, lo que pasa es, pastora, que en los niños todo es una inversión. O sea, es algo que tú no lo vas a ver a corto plazo, sino que el fruto de los niños va a ser un fruto que se va a ver en el tiempo. Entonces hay mucha gente que por saber, porque lo que ahora mismo es que se vive un mundo donde la gente lo que quiere es el beneficio. Nadie quiere invertir, nadie quiere sembrar. Entonces los niños son un terreno donde la gente va, pero la gente va a sembrar. Entonces tú siembras la palabra, pero también tienes que sembrar algo que haga que el niño permanezca en la iglesia. Porque hay gente que piensa que los niños no. Mire, para que un niño permanezca en la iglesia, usted tiene que atraer al niño con lo bíblico, con lo de Dios, porque ahora hay muchas corrientes que se están moviendo por ahí que quieren meter el mundo a la iglesia creyendo que con eso van a atraer a los niños y a la juventud, y no es así. Entonces, esto es una palabra muy poderosa que Dios ha traído aquí en esta hora, porque hay mucha gente que necesita esto, necesita despertar y darle el valor necesario a la niñez. Y pastora, de verdad que el Señor la siga usando, gloria a Dios. Amén, gracias. Y le damos gracias por este tema, gloria al Señor que usted ha traído en el día de hoy. Hemos llegado hasta el final, gloria a Dios, aleluya, de esta entrega, pero yo sé que la pastora va a traer más palabras poderosas para que sean de edificación a la iglesia, a tu vida y a tu ministerio. Que Dios te bendiga de manera especial, que Dios te guarde, amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también la pastora Cindy Parreño. Amén. Tenemos dos Cindy aquí. Dios te bendiga. Cindy. Dios te guarde.